En mi familia yo siempre fui la oveja negra, el hijo del medio, el que nunca cumplía las expectativas. Mi hermano mayor, en cambio, era el niño de oro. Mi madre, una mujer obsesionada con las apariencias, lo adoraba. Él era su trofeo, la prueba viviente de su supuesto éxito como matriarca. Mi padre era un hombre silencioso, consumido por la empresa familiar que había construido desde cero. Vivía bajo la sombra de mi madre, cediendo siempre para mantener una paz que en realidad nunca existió. Yo solo quería su atención, un gesto que me dijera que también importaba. Pero para mi madre yo era un recordatorio constante de la imperfección que no podía tolerar ni mi padre. Mi padre simplemente observaba en silencio. La llamada llegó una mañana de martes, un infarto fulminante. Mi padre se había ido. El dolor fue agudo, pero una extraña sensación de vacío lo acompañó. La dinámica familiar se fracturó por completo. De repente, la casa se llenó de susurros, de miradas calculadoras. La tristeza fue reemplazada rápidamente por la codicia. Mi madre se movía por la casa como una reina en su corte, orquestando cada detalle del funeral, y lo más importante para ella, la inminente lectura del testamento. Mi hermano mayor actuaba como el heredero afligido, recibiendo condolencias con una solemnidad ensayada. Yo, mientras tanto, me sentía como un fantasma en mi propia casa, observando un teatro del absurdo, en el que todos tenían un papel, menos yo. El día de la lectura del testamento, la tensión en el despacho del abogado era insoportable. Mi madre, vestida de un luto impecable, apretaba la mano de mi hermano. Mi hermana menor se mordía las uñas, nerviosa. Yo solo esperaba que terminara pronto. El abogado carraspeó y leyó el documento. Fue rápido, brutal y directo. Toda la fortuna, la empresa, las propiedades, todo iba a parar a manos de mi hermano mayor. A mi hermana le correspondía una suma modesta, y a mí me legaba una vieja caja de madera llena de relojes rotos que coleccionaba, relojes que ni siquiera funcionaban. La humillación fue pública. Sentí la mirada triunfante de mi madre clavada en mi nuca. Mi hermano esbozó una sonrisa casi imperceptible. Era la broma final, el último clavo en el ataúd de mi relación con ellos. Indignado y herido, tomé la estúpida caja y salí de allí sin decir una palabra. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, la rabia dio paso a la curiosidad. Abrí la caja de relojes. Eran piezas viejas, sin valor aparente. Jugueteé con uno de ellos, un modelo de bolsillo con la tapa abollada. Al intentar abrirlo noté que algo no encajaba. Forcé un poco el mecanismo y, para mi sorpresa, el fondo falso se desprendió. Dentro no había engranajes, sino una diminuta llave y una nota doblada con la caligrafía temblorosa de mi padre. El mensaje era corto: la verdad te hará libre. Confía en el tiempo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba esto? La llave tenía grabado el número de una caja de seguridad en un banco del centro. A la mañana siguiente, con una mezcla de esperanza y temor, fui a ese banco. No sabía qué iba a encontrar, pero era lo último que mi padre me había dejado. Una última oportunidad. La empleada del banco me guió a una sala privada. Introduje la llave y giré. La pesada puerta metálica se abrió con un clic. Dentro había una caja de metal. Al levantar la tapa, mi respiración se detuvo. No había joyas ni dinero en efectivo. Había un disco duro externo, una carpeta llena de documentos financieros y un sobre sellado con las palabras para mi hijo. Con manos temblorosas abrí el sobre primero. Contenía una prueba de ADN. La abrí. El resultado era inequívoco: en mi hermano mayor era el niño de oro. No era hijo biológico de mi padre. El mundo se me vino encima. Revisé los documentos financieros. Eran pruebas irrefutables de un fraude multimillonario. Mi hermano había estado desviando fondos de la empresa durante años, construyendo su propio imperio a espaldas de todos. Conecté el disco duro a mi portátil. Contenía archivos ocultos, correos y, lo más impactante, un video. En el video mi padre me hablaba directamente. Se veía cansado, pero su mirada era firme. Me explicó que sabía lo del fraude de mi hermano y que mi madre, desesperada por mantener las apariencias, lo había ayudado a falsificar el testamento para asegurar que su hijo predilecto lo heredara todo. Sabía que su corazón no aguantaría mucho más y que, si se enfrentaba a ellos directamente, mi madre lo destruiría todo para proteger a mi hermano. La caja de relojes era un código, una última jugada de ajedrez en una partida que llevaba perdiendo toda su vida. Me pidió que usara la verdad, no para vengarme, sino para restaurar el orden, para proteger a mi hermana y para, finalmente, ser libre. Por primera vez en mi vida, sentí el amor y el respeto de mi padre. Y con ese sentimiento nació una determinación de acero. No iba a fallarle. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío, y el mío iba a ser un banquete. Mi madre, en su arrogancia, organizó una gran cena en la mansión familiar. El motivo en celebrar el nuevo comienzo de mi hermano como CEO de la empresa. Invitó a toda la alta sociedad, a amigos, a socios de negocios. Quería que todo el mundo viera el triunfo de su hijo perfecto.
Esa era mi oportunidad. Llegué tarde, justo cuando mi madre se preparaba para dar su discurso. Todas las miradas se posaron en mí, el paria, el desheredado. Ignoré susurros y sonreí. Conecté discretamente un proyector que había escondido. Justo cuando mi madre levantó su copa para brindar, la pantalla detrás de ella cobró vida. La cara de mi padre apareció, llenando el silencio de la sala. El video comenzó a reproducirse. La voz de mi padre resonó, calma y devastadora, exponiendo cada detalle del fraude de mi hermano. Mostró los documentos, las transferencias, las cuentas secretas. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio sepulcral. Luego mi padre habló de la traición de mi madre, de cómo lo amenazó y ayudó a falsificar el testamento. El rostro de mi madre pasó del blanco al rojo. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Mi padre, con una tristeza infinita, reveló la verdad sobre él. ADN. Contó cómo mi madre le había confesado su infidelidad años atrás, y cómo él, por amor a un niño inocente, lo crió como suyo. Mi hermano se quedó paralizado. Su mundo se desmoronaba en tiempo real. La humillación de mi madre fue total. Su hijo perfecto no solo era un ladrón, sino el símbolo de su propia traición. El caos estalló, pero la escena final no fue mía. Mientras el video terminaba, las luces azules y rojas de la policía iluminaron los ventanales. Habían llegado alertados anónimamente con todas las pruebas. Arrestaron a mi hermano allí mismo, frente a todo. Mientras se lo llevaban, escuché a mi madre suplicarle, pero él ni siquiera la miró. Un agente le mostró mensajes de texto. Planeaba vaciar las cuentas y abandonarla, dejándola sin nada. La mujer que había sacrificado todo por su hijo favorito descubrió que para él solo era un escalón más. Su destrucción no fue financiera, fue social y emocional. El castillo de naipes que construyó durante décadas se derrumbó en una sola noche. Quedó sola, en medio de las ruinas de sus propias mentiras. Con el fraude expuesto y el testamento falso anulado, el verdadero testamento de mi padre entró en vigor. Resultó que él sí había pensado en todos. Heredé la empresa y la casa familiar, no como un premio, sino como una responsabilidad que él sabía que yo podía manejar. A mi hermana menor le dejó un fideicomiso millonario, asegurando su futuro y su independencia. Mi hermano, por supuesto, fue a prisión, y mi madre terminó viviendo modestamente en un pequeño apartamento, lejos del lujo y el estatus que tanto defendió. A veces la veo por la ciudad. Ya no lleva joyas ni ropas de diseñador. Es solo una mujer mayor, consumida por el eco de sus decisiones. Yo, por mi parte, por fin encontré la paz. Dirijo la empresa con los valores que mi padre siempre quiso inculcar. Y por las noches, en el silencio de la vieja casa, a veces creo escuchar el tic-tac de un reloj, recordándome que al final, el tiempo siempre pone todo en su lugar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de misterio y justicia, no olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos en la próxima.